Florentino Ariza tenía que atender entonces a demasiados compromisos al mismo tiempo, pero nunca le flaquearon los ánimos para acrecentar sus negocios de cazador furtivo. Después de la experiencia ratida de la vida de Nazaret, que le abrió el camino de los amores callejeros, siguió cazando a las pajaritas huérfanas de la noche durante varios años, todavía con la ilusión de encontrar un alivio para el dolor de Fermina Daza. Pero después de ya no poder decir si su costumbre de fornicar sin esperanzas era una necesidad de la conciencia o un simple vicio del cuerpo, iba cada vez menos al hotel de paso, no solo porque sus intereses andaban por otros rumbos, sino porque no le gustaba que lo vieran allí en andanzas distintas de las muy domésticas y castas que ya le conocían. Sin embargo, en 3 casos de puro apelo al teneroso de seres reconocidos, y entraban juntos en el hotel con ínfulas de paraderos trasnochados. No faltó quien se diera cuenta por lo menos en 2 ocasiones que él y el acompañante supuesto no iban a la cantina sino al cuarto, y la reputación ya bastante quebrantada de Florentino Ariza sufrió el golpe de gracia. Por último, dejó de ir, y las muy pocas veces en que lo hizo no era para ponerse al día de los retrasos, sino todo lo contrario, buscando un refugio para reponerse de los excesos. No era para menos, no bien abandonaba la oficina, hacía las 5 de la tarde y ya andaba en sus volanterías de gavilán pollero. Al principio se conformaba con lo que le deparaba la noche. Levantaba sirvientas en los parques, negras en el mercado, cachacas en las playas, gringas en los barcos de la Nueva Orleans. Las llevaba a las escolleras donde media ciudad hacía lo mismo desde la puesta del sol. Las llevaba donde podía y a veces hasta donde no podía, pues no fueron pocas las ocasiones en que tuvo que meterse deprisa en un zaguán oscuro y hacer lo que pudiera de cualquier modo detrás del portón. La torre del faro fue siempre un refugio afortunado que él evocaba en nostalgia cuando ya tenía todo resuelto en los albores de la vejez, porque era un sitio bueno para ser feliz, sobre todo de noche, y pensaba que algo de sus amores de aquella época le llegaba a los navegantes en cada vuelta de los destellos, de modo que siguió yendo allí más que a cualquier otra parte, mientras su amigo el farero lo recibió encantado con una cara de bobo, que era la mejor prenda de discreción de las pajaritas asustadas. Había una casa abajo, junto al estruendo de las olas disparatándose contra los cantiles, donde el amor era más intenso porque tenía algo de naufragio. Pero Florentino Ariza prefería la Torre de la Luz después de la primera noche, porque se divisaba la ciudad entera y el reguero de las luces de los pescaderos del mar y aún de las luciérnagas distantes. De esa época venían sus teorías más bien simplistas sobre la relación entre el físico de las mujeres y sus actitudes para el amor. Desconfiaba del tipo sensual, las que parecían capaces de comerse crudo a un caimán de aguja, y que solían ser las más pasivas en la cama. Su tipo era el contrario, esas ranitas escuálidas por las que nadie se tomaba el trabajo de volverse a mirar en la calle, que parecían quedar en nada cuando se quitaban la ropa. Esas quedaban lástima por el crujido de los huesos del primer impacto, y sin embargo podían dejar listo para el cajón de la basura al más hablador de los machucanes. Había tomado notas de esas observaciones prematuras con la intención de escribir un suplemento práctico del secretario de los enamorados. Pero el proyecto sufrió la misma suerte del anterior después de que la ausencia de Santander lo volteó al derecho y al revés con su sabiduría de perro viejo. Lo paró de cabeza, lo subió y lo bajó. Lo volvió a parir de nuevo. Le hizo trizas sus virtuosismos teóricos y le enseñó lo único que tenía que aprender para el amor, que a la vida no le enseña a nadie. Ausencia Santander había tenido un matrimonio convencional durante 20 años, del cual le quedaron 3 hijos que a su vez se habían casado y tenido hijos, de modo que ella se apreciaba de ser abuela con la mejor cama de la ciudad. Nunca quedó claro si fue ella quien abandonó al esposo o si fue éste el que la abandonó a ella, o si ambos se habían abandonado al mismo tiempo cuando él se fue a vivir con su amante de siempre, y ella se sintió libre para recibir a pleno día por la puerta principal a Rosendo de la Rosa, capitán de buque fluvial al que había recibido de noche muchas veces por la puerta trasera. Fue él mismo, sin pensarlo 2 veces, opinó, quien llevó a Florentino Ariza. Lo llevó a almorzar, llevó además una damajuana de aguardiente casero de los ingredientes de la mejor calidad, para hacer un sanocho épico, como solo era posible con las gallinas de patio.
la carne de hueso tierno, el cerdo de muladar y las legumbres y hortalizas de los pueblos de río. Sin embargo, Florentino Ariza no se mostró tan entusiasmado desde el primer momento con las excelencias de la cocina, ni con la exuberancia de la dueña, como con la belleza de la casa. Le gustaba por la misma luminosa y fresca, con 4 ventanas grandes hacia el mar, y al fondo la vista completa de la ciudad antigua. Le gustaba la cantidad y esplendor de las cosas que le daban la sala, el respecto confuso y a la vez riguroso con toda clase de primores artesanales que el capitán Rosendo de la Rosa había ido trayendo de cada viaje, hasta que ya no hubo lugar para uno más. En la terraza del mar, parada en su aro privado, había una cacatúa de Malasia con un plumaje de una blancura inverosímil y una inquietud pensativa que daba mucho de qué pensar, el animal más hermoso que Florentino Ariza había visto nunca. El capitán Rosendo de la Rosa se entusiasmó con el entusiasmo del invitado y le contó el detalle de la historia de cada cosa. Mientras lo hacía, bebía aguardiente a sorbos cortos, pero sin tregua. Parecía de cemento armado, enorme, peludo de todo el cuerpo menos de la cabeza, con un bigote de brocha gorda y una voz de cabresante que no podía ser sino suya, y de una gentileza exquisita, pero no había cuerpo capaz de resistir su modo de beber. Antes de sentarse en la mesa había acabado con la mitad de la damajuana y se fue a bruces sobre el pantón de vasos y botellas con un lento intrépido de domilición. Ausencia Santander debió pedirle ayuda a Florentino Ariza para arrastrar hasta la cama del cuerpo inerte de la ballena encallada y para desvestirlo dormido. Después de un fogonazo de inspiración que los dos le agradecieron a conjunción con sus astros, se desvivieron ambos en el cuarto al lado sin ponerse de acuerdo, sin sugerirlo siquiera, sin proponérselo, y siguieron desvistiéndose siempre que podrían durante más de 7 años, cuando el capitán estaba de viaje. No había riesgo de sorpresas porque éste tenía la costumbre de buen navegante de avisar su llegada al puerto con la sirena del buque. Aún en la madrugada, primero con 3 bramidos largos para que la esposa y sus 9 hijos, y después en 2 entrecortados y melancólicos para el amante. Ausencia Santander tenía casi 50 años y se le notaban, pero también tenía un instinto tan personal para el amor que no había teorías artesanales ni científicas capaces de entorpecerlo. Florentino Ariza sabía por los itinerarios de los buques cuándo podía visitarla, y siempre se iba sin anunciar a la hora que siquiera del día o de la noche. Y hubo una sola vez en que ella no estuviera esperándolo. Le abría la puerta como su madre le crió hasta los 7 años, desnuda por completo, pero con un lazo de organza en la cabeza. No lo dejaba dar un paso más antes de quitarle la ropa, porque siempre pensó que era de mala suerte tener un hombre vestido dentro de la casa. Esto fue causa de discordia constante con el capitán Rosendo de la Rosa, porque él tenía la superstición de que fumar desnudo era de mal agüero, y a veces prefería demorar el amor para apagar el infalible cigarro de cubano. En cambio, Florentino Ariza era muy dado a los encantos de la desnudez, y ella le quitaba la ropa con un deleite cierto tan pronto como cerraba la puerta, sin darle tiempo siquiera de saludarla, ni de quitarse el sombrero ni los lentes, besándolo y dejándose besar con los besos desgranados, y soltándole los botones de abajo hacia arriba. Primero los de la bragueta, uno por uno después de cada beso, luego la hebilla del cinturón y por último el chaleco de la camisa, hasta dejarlo como un pescado vivo abierto en canal. Después lo sentaba en la sala y le quitaba las botas, le tiraba de los pantalones por los perniles para quitárselos al mismo tiempo que los calzoncillos, largos hasta los tobillos, y por último le desabrochaba las ligas elásticas de las pantorrillas y le quitaba las medias. Florentino Ariza dejaba entonces de besarla y sin dejarse besar para hacer lo único que le correspondía en aquella ceremonia puntual. Soltaba el reloj de leontina del ojal del chaleco que se quitaba los lentes y metía ambas cosas en las botas para estar seguro de no olvidarlas. Siempre tomó esa precaución, siempre sin falta, cuando se desnudaba en casa ajena. No bien acababa de hacerlo cuando ella lo soltaba sin darle tiempo de nada, ya fuera en el mismo sofá donde acababa de desnudarlo y solo de vez en cuando en la cama. Se lo metía debajo y se apoderaba de él para toda ella, encerrada dentro de sí misma, tanteando con los ojos cerrados en su absoluta oscuridad interior, avanzando por aquí, retrocediendo, recogiendo sin rumbo invisible, intentando otra vía más intensa, otra forma de andar sin naufragar en la misma de mucílago que fluía por su vientre,
preguntándose y contestándose a sí misma en un zumbido de moscordón de su jerga nativa donde estaba ese algo en las tinieblas que solo ella conocía y ansiaba solo para ella, hasta que sucumbía sin esperar a nadie. Se desarrancaba sola de su abismo con una explosión jubilosa de victoria total, que hacía temblar al mundo. Florentino Ariza se quedaba exhausto, incompleto, flotando en el charco de sudores de ambos, pero con la impresión de no ser más que un instrumento de gozo. Decía: «Me tratas como si fuera uno más». Ella soltaba una risa de hembra libre y decía: «Al contrario, como si fueras uno menos», pues él quedaba con la impresión de que todo se lo llevaba a ella con una voracidad mezquina, y se le revolvía el orgullo y salía de la casa con una determinación de no volver, pero de pronto despertaba sin causa, con la lucidez tremenda de la soledad en medio de la noche, y el recuerdo del amor ensimismado de Ausencia Santander se le revelaba como lo era, una trampa de la felicidad que él aborrecía y anhelaba al mismo tiempo, pero de la cual era imposible escapar. Un domingo cualquiera, 2 años después de conocerse, lo primero que ella hizo cuando él llegó, en vez de desvestirlo, fue quitarle los lentes para besarlo mejor, y de ese modo supo Florentino Ariza que ella había comenzado a quererlo, a pesar de que se sintió tan bien desde el primer día en que aquella casa que ya amaba como suya no había permanecido nunca más de 2 horas cada vez, ni nunca se quedó a dormir y solo esa vez a comer, porque ella le había hecho una invitación formal. No iba en realidad sino a lo que iba, llevando siempre el regalo único de una rosa solitaria, y desaparecía hasta la siguiente ocasión impredecible. Pero el domingo en aquella le quitó los lentes para besarlo, en parte por eso y en parte porque se quedaron dormidos después de el amor reposado. Pasaron la tarde desnudos en la enorme cama del capitán. Al despertar de la siesta, Florentino Ariza conservaba todo el recuerdo de los chillidos de la cacatúa, cuyos cobres estridentes iban en sentido contrario de su belleza. Pero el silencio era dífano en el calor de los cuartos. Por la ventana del dormitorio se veía el perfil de la ciudad antigua con el sol de la tarde en las espaldas, sus cúpulas doradas, su mar en llamas hasta Jamaica. Ausencia Santander entendió la mano aventurera buscando a tientas el animal yacente, pero Florentino Ariza se le apartó. Dijo: «Ahora no. Siento una cosa rara, como si estuviera viéndonos». Ella volvió a alborotar a la cacatúa con una risa feliz. Dijo: «Ese pretexto no se lo traga ni la mujer de Jonás». Tampoco ella, desde luego, pero no admitió como bueno, y ambos se amaron durante un largo rato en silencio, sin repetir el amor. A las 5, todavía con el sol alto, ella saltó de la cama, desnuda hasta la eternidad, y con el lazo de organza en la cabeza, y fue a buscar algo de beber en la cocina, pero no alcanzó a dar un paso fuera del dormitorio cuando lanzó un grito de espanto. No podía creerlo. Los únicos objetos que quedaban en la casa eran las lámparas colgadas. Lo demás, los muebles firmados, las alfombras indias, las estatuas y los gobelinos, las chucherías innumerables de pedrerías y metales preciosos, todo cuanto había hecho de su casa una de las más gazis y mejores guarnecidas de la ciudad, todo, hasta la cacatúa sagrada, todo se había evaporado. Se los llevaron por la terraza de mar sin perturbar el amor. Solo quedaban los salones desiertos con las 4 ventanas abiertas y un letrero a brocha gorda en la pared del fondo. Esto les pasa por andar tirando. El capitán Rosendo de la Rosa no pudo entender nunca por qué Ausencia Santander no denunció el despojo, ni intentó contactar a alguno de los traficantes de las cosas robadas, ni permitió que se volviera a hablar de su desgracia. Florentino Ariza siguió viéndola en la casa saqueada, cuyo mobiliario se redujo a 3 taburetes de cuero en los ladrones olvidaron en la cocina, y el dormitorio donde ellos estaban, pero la visitó con menos frecuencia que antes, no por desolación de la casa como ella suponía y se lo dijo, sino por la novedad del tranvía de mulas a principios del nuevo siglo, que fue para él un nido prodigio y original de pajaritas sueltas. Lo tomaba 4 veces al día, 2 para ir a la oficina y 2 para regresar a casa, y a veces, mientras leía la veraz y la mayoría de las veces fingiendo leer, lograba hacer al menos los primeros contactos para una cita posterior. Más tarde, cuando el tío León VII puso a su disposición un coche tirado por 2 mulitas pardas de gualdarrapas doradas, iguales a la del presidente Rafael Núñez, había de añorar los tiempos del tranvía como los más fructíferos de sus andanzas de halconero. Tenía razón, no había peor enemigo de los amores secretos que un coche esperando en la puerta.
tanto que casi siempre lo dejaba escondido en su casa y se iba a pie en sus rondas de altanería, para que no quedaran ni los surcos de las nieblas en el polvo. Por eso evocaba con tanta nostalgia el viejo tranvía con sus mulas malicientas, plagadas de peloduras, dentro del cual hasta una mirada de sesgo para saber dónde estaba el amor. Sin embargo, en medio de tantos recuerdos enternecedores se lograba surtear el de la pajarita desamparada cuyo nombre no conoció y con la que apenas alcanzó a vivir media noche frenética, pero que había bastado para amargarle por el resto de la vida los desórdenes inocentes del carnaval. Le había llamado la atención en el tranvía por la impavidez con que viajaba en medio del escándalo de la parranda pública. No debía tener más de 20 años y no parecía con ánimos de carnaval, a no ser que estuviera disfrazada de inválida. Tenía el cabello muy claro, largo y liso, suelto al natural sobre los hombros, y su túnica de lienzo ordinario sin ningún adorno era ajena por completo al revoltijo de músicas de las calles. Los puñalados de polvos de arroz de los chorros de anilán se les tiraban a los pasajeros al paso del tranvía, cuyas mulas iban blancas de almidón y con sombreros de flores durante aquellos 3 días de locura. Aprovechándose de la confusión, Florentino Ariza le invitó a tomar un helado porque no pensó que diera para más. Ella lo miró sin pensarlo y dijo: «Acepto con mucho gusto, pero le advierto que estoy loca». Él se rió de la ocurrencia y la llevó a ver el desfile de carrozas desde el balcón de la heladería. Luego se puso de capuchón alquilado y ambos se metieron en la ronda de bailes de la plaza de la aduana y gozaron juntos como novios acabados de nacer, pues la diferencia de ella se fue al extremo contrario del fragor de la noche. Bailaba como una profesional y era imaginativa y audaz para la parranda, y de un encanto arrasador. «No sabes la vaina que te has metido conmigo», gritaba la muerta de risa con la fiebre del carnaval. «Soy una loca de manicomio». Para Florentino Ariza era una noche de regreso a los desmanes cándidos de la adolescencia cuando uno lo había desagradecido el amor. Pero sabía que por más escarmiento que por experiencia, que por una felicidad tan fácil no podía durar mucho tiempo. Así que antes de que la noche empezara a decaer, como ocurría siempre después de la repetición de los premios a los mejores disfraces, le propuso a la muchacha que se fueran a contemplar el amanecer desde el faro. Ella aceptó complacida, pero después de que acabaran de repartir los premios. A Florentino Ariza le quedó la certeza de que aquella demora le salvó la vida. En efecto, la muchacha le había hecho una seña de que se fueran para el faro, cuando dos cancerberos y una enfermera de manicomio de la Divina Pastora le cayeron encima. La buscaban desde que se escapó a las 3 de la tarde. No solo ellos, sino toda la fuerza pública. Había decapitado a un guardián y herido mal a otros 2 con un machete que le arrebató al jardinero, porque quería salir a bailar en el carnaval. Pero a nadie se le había ocurrido que estuviera bailando en la calle, sino escondido en alguna de las tantas casas que había registrado hasta en las cisternas. No fue fácil llevársela, se defendió con unas tijeras de poder que tenía ocultas en el corpiño, y se necesitaron 6 hombres para ponerla la camisa de fuerza, mientras la muchedumbre atascada en la plaza de la aduana aplaudía y rechiflaba de júbilo, creyendo que la captura sangrienta era una de las tantas falsas del carnaval. Florentino Ariza quedó desgarrado y desde el miércoles de ceniza pensaba en la calle de la Divina Pastora con una caja de chocolates inglesas para ella. Se quedaba viendo de las reclusas que le gritaban toda clase de tempororios y piropos por las ventanas. Las alborotaba de la caja de chocolates por si acaso tenía la suerte de que también se asomara ella entre las barras de hierro. Pero nunca la vio. Meses después, al bajarse del tranvía de mulas, una niñita que iba con su padre le pidió una bolita de chocolate en la caja que él llevaba en la mano. El padre la regañó y le pidió excusas a Florentino Ariza, pero él le dio la caja completa a la niña, pensando que aquel gesto lo redimía de toda amargura, y calmó a papá con una palmadita en el hombro. «Eran para un amor que se lo llevó al carajo», le dijo. Como una compensación del destino, también fue a tranvía de mulas donde Florentino Ariza conoció a Leona Cassiani, que fue la verdadera mujer de su vida, aunque ni ella lo supiera nunca, ni nunca hicieron el amor. Él la había sentido antes de verla cuando iba de regreso a casa del tranvía de las 5. Fue una mirada material que le tocó como si fuera un dedo. Levantó la vista y la vio, en el extremo opuesto pero muy bien definida entre otros pasajeros. Ella no apartó la mirada, al contrario, la sostuvo con tanto descaro que él no podía pensar sino lo que pensó. Negra, joven y bonita, pero puta sin lugar a dudas.
La descartó de una vida, pero no podía concebir nada más digno que pagar el amor. No lo hizo nunca. Florentino Ariza se bajó en la Plaza de los Coches, que era un terminal de tranvía. Se escabulló a toda prisa por el laberinto del comercio porque su madre lo esperaba a las 6, y cuando salió al otro lado de la muchedumbre oyó el taconeo de la mujer alegre de los adoquines, y se volvió a mirar para convencerse de lo que ya se sabía. Era ella, estaba vestida como las esclavas de los grabados, con una polera de volantes que se levantaba con un ademán de baile, para pasar sobre los charcos de las calles, un descote que le dejaba los hombros descubiertos, un mazo de collares de colores y un turbante blanco. Él las conocía en el hotel de paso. Sucedía a menudo que a las 6 de la tarde estaban todavía en el desayuno, y entonces no les quedaba más recurso que usar el sexo como un cuchillo de salteador de Varela, y se lo ponían en la garganta del primero que encontraban en la calle. ¿La pinga o la vida? En busca de una prueba final, Florentino Ariza cambió de sentido. Se metió por el callejón desierto El Candilejo, y ella lo siguió cada vez más cerca. Entonces él se detuvo, se volvió, le cerró el paso en la acera apoyando en el paraguas con las manos. Ella se plantó frente. Estás equivocada, Linda, dijo él. Yo no lo doy. Claro que sí, dijo ella. Se te ve en la cara. Florentino Ariza se escondió de una frase que le oyó de niño el médico familiar. Su padrino, a propósito de un estreñimiento crónico. El mundo está dividido entre los que cagan bien y los que cagan mal. Sobre ese dogma el médico había elaborado toda una teoría de carácter, que consideraba más certera que la astrología. Pero por las lecciones de los años, Florentino Ariza se planteó de otro modo. El mundo está dividido entre los que tiran y los que no tiran. Desconfiaba de estos últimos. Cuando se salían del carril era para ello algo tan insólito que alardeaban del amor como si acabara de inventarlo. Lo que hacían a menudo, en cambio, vivían solo para eso. Se sentía también que se portaban como sepulcros sellados, porque sabían que la discreción dependía de su vida. No hablaban jamás de las proezas, no se confiaban de nadie, se hacían los distraídos hasta el punto de que ganaban fama de impotentes, de frígidos y sobre todo de maricas tímidos, como era el caso de Florentino Ariza, pero se complacían con el equívoco, porque también el equívoco los protegía. Era una logia hermética cuyos socios se reconocían entre sí en el mundo entero, sin necesidad de un idioma común. De ahí que Florentino Ariza no se sorprendería de la respuesta de la muchacha. Era uno de los suyos, y por tanto sabía que él sabía que ella sabía. Fue el amor y el error de su vida, tal como su conciencia que iba a recordárselo cada hora de cada día, hasta el último día. Lo que ella quería suplicarle no era amor, y menos amor pagado, sino un empleo de lo que fuera, como fuera y con el sueldo que fuera. En la compañía fluvial del Caribe, Florentino Ariza se sintió tan avergonzado de su propia conducta que la llevó con el jefe de personal, y éste le dio un puesto de íntima categoría en la sección general, que ella desempeñó con seriedad, modestia y consagración durante 3 años. En las oficinas del CFC estaban desde su fundación frente al muelle fluvial, sin nada en común con el puerto de los transatlánticos, en el lado opuesto de la bahía, ni con el trasero del mercado en la bahía de las Ánimas. Era un edificio de madera tan techo de zinc de 2 aguas, un solo balcón largo con pilares de fachada y varias ventanas con mallas de alambre. En los 4 costados, desde los cuales se veían completos los buques en el muelle como un cuadro colgado en la pared. Cuando lo construyeron sin precursores alemanes, pintaron de reojo el zinc de los techos y de blanco brillante los tabiques de madera, de modo que el mismo edificio tenía algo de buque fluvial. Después lo pintaron todo de azul, y por tiempos en que Florentino Ariza entró a trabajar en la empresa en el galpón pavuriento, sin color definido y en los techos oxidados, había parches de láminas nuevas sobre las láminas.